Hola, buenas tardes. Ante todo, lo primero de todo, cuando suelo estar en este tipo de eventos, lo primero que suelo es agradecer al público que esté aquí en un lugar, en una biblioteca, para oír de literatura, para oír hablar de un libro, la presentación de un libro, por lo que está cayendo últimamente en el mundo. Y meternos aquí para hablar de literatura y hablar de libros, de hablar de historias, a mí me parece algo fascinante. Supongo que todos los que estáis aquí opináis lo mismo. Esta tarde estamos con la escritora de El adiós de los perros, Inés González, y con Evaristo Martínez. Inés es licenciada en Letras, escritora y correctora editorial. Evaristo es periodista de La Voz de Almería. Voy a contar, para ser un poco breve, porque no quiero enrollarme mucho, cómo conocía a estas dos personas y su relación con la literatura, que yo estaba pensando y digo, la verdad es que es algo curioso. Estar con ellos dos en un evento literario y que a ellos dos, por circunstancias de la vida, por tema literario, haya coincidido con ellos. Con Inés fue muy particular, porque a ella la he conocido hace poco, pero hecho 9 años atrás. Yo estoy en Barcelona, voy a ir a un concierto de música de un grupo que me gustaba mucho, y había ido con otra entrada de más. Se iba a dar a una persona y justo cuando le voy a dar la entrada a esta persona me pilla un coche y me operan de urgencia, estoy una semana allí. Lo que viene detrás no es momento de decirlo, pero esa persona casualmente hoy es el marido de Inés. Está aquí delante, se llama José. Por aquel entonces, ellos dos no se conocían, se conocen años después, me la presenta, bueno, nos presentamos mejor, me invitan a su boda, la conozco y resulta que Inés es escritora y correctora. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es escribir libros y el último que he escrito aproveché y ella fue mi correctora, eso, exacto, la correctora alfa. Y ella fue la que me corrigió en mi último libro. A Evaristo nos conocimos hace 15 años, por ahí hemos estado hablando, y casualmente, bueno, yo conocí antes también esto, que conoces antes a las parejas que a los que están ahí conmigo. Conocí antes a su mujer, Alicia, y siempre me decía, por entonces dice, ¿te pareces mucho a mi marido? Porque sois iguales que Joaquín Reyes. Y digo, ostras, qué casualidad. Entonces, casualmente, bueno, estamos en un grupo de lectura de inglés, y a él lo conocí en la Vía Espesa en un club de lectura de un libro que era El asesinato del perro a medianoche. El curioso asesinato del perro. El curioso incidente del perro a medianoche. Y cuando lo vi fue como la escena típica esta de Harpo enfrente del espejo, que se ven los dos y empieza a hacer las cosas. Lo vimos los dos que éramos igual a Joaquín Reyes y digo, ostras. Y bueno, y así fue como 2 eventos literarios, conocí a estas 2 personas que casualmente están aquí conmigo. No me enrollo más y le doy la palabra a Evaristo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, como dice Tote, y por la invitación a estar con él y con Inés esta tarde. Voy a coger esto. Sí. Hablando de cómo nos conocimos, ¿no? La primera noticia que yo tuve sobre este libro, sobre El adiós de los perros, me llegó a través de su editor, de Cristian Velasco, porque se puso en contacto con el periódico donde yo trabajo, con La Voz de Almería, para decirme que habíamos hablado antes de otro libro, pero me dijo, tengo un libro de una autora que reside en Almería, que reside en El Ejido, y creo que va a ser interesante que, bueno, pues que os hagáis eco en el periódico de esta primera novela. Así fue como conocí a Inés, o como no la conocí personalmente, pero como sí tuve certeza de que existía este libro. Un compañero, Fran García, de El Ejido, de la delegación de La Voz de Almería en El Ejido, le hizo una entrevista en diciembre con motivo de una presentación allí, y así ya empezó a sonarme la historia. El editor me mandó el libro, lo leí, me gustó muchísimo, y bueno, eso quedó ahí. Y hace unas semanas, pues Tote me dijo que iba a estar en esta presentación con Inés y me invitaba a estar con ellos, con lo cual toda una alegría. Hemos hablado esta semana por la radio, aunque nos hemos conocido en persona hace bien poquito, así que todo un lujo también estar aquí con Tote de Simón, que es una persona muy activa también en la vida cultural almeriense. Yo le llamo agitador cultural porque escribe,
organiza eventos musicales, a veces se anima a tocar la armónica y es todo un espectáculo y muy buena gente. Y como os digo, pues estoy feliz de estar aquí. He disfrutado mucho de la lectura de El adiós de los perros, que ahora es de lo que vamos a hablar, de esta primera novela de Inés González. No sé si la habéis leído ya o no. Sea como sea, vamos a ir como si fuéramos pisando minas para no hacer demasiados o ningún spoiler, como se dice, ¿no? Para no destripar parte de la trama que está llena de giros, de sorpresas y de un misterio que, bueno, pues al final acaba desvelándose, pero del cual no podemos contar nada. Sí podemos contar que El adiós de los perros es una historia, la primera novela, como decía Tote, de Inés González, una historia que se sitúa, que se ambienta en un pueblo ficticio del norte de España, próximo a los Pirineos, de la zona de los Pirineos, donde un grupo de personas, 15 personas, encabezadas por una mujer, se refugian a causa de una pandemia global, de una epidemia global que se acaba convirtiendo en pandemia, y este grupo de gente decide refugiarse allí en un pueblo deshabitado, un pueblo abandonado, uno de esos pueblos que en su momento, pues, por un embalse, por un pantano, quedaron semisumergidos, y en la parte que no está debajo del agua, que todavía es habitable, pues se refugian estos personajes. Con gran maestría en el manejo de la trama, con un uso muy rico también del lenguaje, Inés va desvelando, como si fuera ¿no? Como cuando quitan las capas de la cebolla, ¿no? Un poco el misterio que se oculta, el por qué esta gente está ahí, más allá de ese motivo inicial que aparece en la parte de atrás del libro. Como os digo, es el detonante de la historia de un grupo de gente que se va a un pueblo deshabitado porque, bueno, se van a refugiar a causa de una pandemia. Hay muchos giros en la trama, muchos misterios, y sobre todo hay una narración que atrapa desde el principio. Inés viene del relato, y eso se nota en la construcción de la novela. Es una novela muy ligera, muy ágil de leer, y son capítulos cortos donde prácticamente cada capítulo puede funcionar también como un relato casi independiente. Hay un toque muy, a mí me gusta mucho, muy adictivo de realismo mágico a este grupo de gente, a esta comunidad. El tiempo que están en este pueblo, Montoneras, empiezan a desarrollar habilidades singulares. Eso lo acerca mucho a la tradición de realismo mágico. Algunos pueden hablar con fantasmas del pasado, otros se convierten en perros, otros sienten como su cuerpo se divide por la mitad, como si fueran dos partes independientes. Bueno, van desarrollando una serie de habilidades y todo eso impregna la narración de una magia muy especial. Bueno, Inés, felicidades por esta primera novela, que vengan muchas más, que seguro que sí. Y nada, gracias a ti y a Tote por invitarme a estar aquí con vosotros esta tarde. No, gracias a ti. Lo primero, gracias por estar. A todos los que estáis aquí ahora, veo caras conocidas y caras nuevas. Repito, gracias por estar. Es un lujo para mí estar acompañada del escritor Tote de Simón y del periodista cultural Evaristo Martínez, que nos acompañas hoy. Hemos querido hacer una sesión tipo tertulia, muy espontánea, no una ponencia seria ni académica, porque esto es un proceso creativo, es una experiencia para el lector, así lo he querido yo escribir. Y bueno, nada, gracias también a la librería Picasso, un espacio emblemático de acá. Estamos rodeados de libros, de palabras, es como si fuéramos un planeta entre millones de galaxias. Así que es un buen ambiente el que estamos ahora. Bueno, para empezar a hablar un poco del libro, hay que empezar por el principio. Y evidentemente, cuando uno coge un libro y abre la primera página, la primera frase o las primeras frases te tienen que llamar la atención. En este caso, voy a leer la primera frase, la voy a enlazar con otra que viene un poco más viene después, y te dejo que hables un poco del porqué. La primera frase dice: parecía que algún olor en Montoneras había espantado a los perros. Enlazo con los perros lo huelen y oyen todo, hasta el infraleve. ¿Qué quieres empezar a decir con esto? ¿Qué esperas del lector? No voy a decir que viene detrás, pero... Claro, como bien dice el título,
el adiós de los perros. Estos animales tienen una presencia durante toda la trama, principalmente con la figura central, una mujer que tiene una relación dramática, traumática con estas criaturas, con los perros. Y es un homenaje también a estas criaturas que han hecho con los humanos un pacto atávico desde que se pusieron al lado de nuestra hoguera a esperar una sobra. Ese es el homenaje que yo le rindo aquí a los perros. Ellos tienen un papel también de que, como tú dices, huelen todo, hasta el infraleve. El infraleve sería lo que está debajo de todo. Capas, capas y más capas. En eso superan a los humanos. Tienen 200 millones de receptores olfativos en la nariz. Y no solo huelen lo físico, porque pueden oler nuestros latidos, nuestro miedo, nuestros pensamientos. Digo yo aquí en una oportunidad, o mejor dicho, dice la narradora, que incluso pueden sentir la sinapsis de pensamiento formándose, en el momento en que se están formando. Y de allí la presencia de los perros en este libro, Tote. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo, que me sorprende muchísimo. Como os he dicho al principio, la acción comienza cuando un grupo de personas se refugian en un pueblo abandonado de la España vacía por una pandemia, a causa de una pandemia. Eso es algo que tenemos muy reciente, pero me gusta mucho esto de que la realidad supera la ficción, porque Inés, cuando empezó a escribir esta novela, fue antes del 2020, antes de la... Curiosamente. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo te surge esa idea que luego se convirtió en realidad de, bueno, pues tener que confinarse, algo que en ese momento casi ninguno pensaba que podía pasar? Es realmente muy asombroso porque, como tú dices, el inicio de mi escritura de esta novela fue en el 2019. Ya había elegido el escenario de un pueblo de la España vaciada, digamos un pueblo análogo, no un pueblo preciso y exacto, sino un pueblo de ficción semisumergido. En este caso lo he llamado Montoneras, por resonancias de Macondo, de Comala, de Carboneras, ya para traerlo un poquito para acá. Y necesitaba yo, el reto que me impuse es hacer una novela con muchos personajes, con una trama compleja, que le diera la oportunidad al lector de desentrañar lo que estaba ocurriendo en este pueblo. Hay una figura central que lleva a estas personas a este lugar para ejecutar una especie de venganza bajo la excusa de protegerlos. Y yo necesitaba, como escritora lo necesitaba yo, y ella como actuante de esta venganza, una circunstancia creíble para aislar a unas personas en un pueblo de España vaciada, porque ¿cómo los aíslas? No es tan fácil hoy en día con todo lo que hay aislar personas, pero con la pandemia, con el confinamiento, con todas las restricciones que había, esta fue la oportunidad perfecta para que esta mujer pudiera hacer eso. Entonces, ¿qué les cuento? Que me gusta a mí escribir ficción, y me había planteado una novela muy fantástica, con muchos hechos, digamos, de otros mundos que no fueran la realidad. No me gusta mucho ser realista en cuanto a la escritura, pero la realidad se ha ido metiendo, ya vemos que se me metió la pandemia allí, entonces ya no es tan ficción lo que pasa en este libro. Se duda mucho de cuál es la real realidad, la que pasa por la cabeza de los personajes o la que estamos viendo. Y así fue el proceso creativo y cómo la pandemia se metió allí. Hay una cosa que me llama la atención, que es, al principio del libro, hay un perro que se llama Negro, por cierto, si tiene un significado, me gustaría que explicaras. Me llamó mucho la atención. Este perro tiene, creo recordar, en la cabeza tiene una estrella blanca, no sé si tiene algún significado o no, y luego realmente este perro no es uno de los protagonistas del libro. Bien, lo de la estrella negra fue para darle una cualidad diferente, para diferenciarlo, porque perros, ¿no? Plural. Y negro es el que sobresale sobre los demás canes. La estrella es una luz, la protagonista, la figura central se llama Lucía. Ya sabemos que el nombre Lucía proviene de luz. Y en cierto modo este perro va a ser como un faro que va a llevar a algunos personajes a su desenlace. Por ahí va, Tote. Hay otro tema también muy presente en la novela, como os decía al principio, no podemos decir ciertas cosas que pasan para que os sorprenda la lectura, pero sí que haces una exploración, realizas una exploración
del pasado. El pasado tiene mucha fuerza en los hechos, en los personajes, y hay una metáfora que funciona muy bien, que es ese pueblo que está, como os decía, semi-hundido. Hay una parte del pueblo hundida de la que de vez en cuando emergen objetos, ¿no? Que se quedaron ahí de los habitantes originales, objetos que cogen los que llegan al pueblo y los utilizan. Y hay un diálogo ahí, ¿no? Con el pasado. Hay una parte, una idea muy potente, una parte del pasado, una parte del pueblo está hundida, está bajo el agua, enterrada, pero emerge, como al final también emerge bueno, pues ciertos fantasmas del pasado que están ahí y que afectan a todos los personajes. Claro, el pasado que tiene que ver con la venganza que se va a ejecutar. Errores, crímenes ocurridos en el pasado, y esta agua que rodea a este pueblo es turbia, es un agua turbia, no es un agua clara. Eso tiene un significado simbólico bastante interesante. Y como tú dices, aparecen estos objetos que los personajes van recogiendo, creen ellos que salen de ahí casualmente, pero no es así. Sienten que están puestos allí a posta y que tienen que extraerles el significado, que tienen que descifrar algo. Cada día aparecen diferentes objetos, ellos los van recogiendo y van a tener que desvelar durante la historia de qué se tratan esos objetos, para qué sirven, aparte de su función principal, digamos. Yo que soy un melómano perdido, me he dado cuenta el papel de la música que hacen ciertos capítulos. La primera vez que visitan Encinar, oyen jazz, oyen música clásica, luego en la fiesta que hacen van incluso con ritmos sudamericanos. En uno de los capítulos, que para mí luego merece mención aparte, que luego hablaremos, que es La noche de los orgasmos infinitos, que es una cosa, también oyen muchísima música. Quiero que hables un poco del papel que has querido dar con la música en estos capítulos. Claro, la música surgió como idea porque la protagonista, al querer ejecutar una venganza, hace una puesta en escena. Tiene unas personas aisladas, las tiene encerradas, manipuladas, y para ella ya es como una obra de teatro o una obra musical donde ella tiene la batuta. Y allí ambienta, en el pueblo, la ambienta con música, y de hecho hay un capítulo crucial que se llama La Fiesta, una fiesta que ella ha organizado para develar ahí la palabra prohibida y sus verdaderas intenciones en esa oportunidad. Y allí ocurre ese baile que empieza con música increscendo, muy movida, muy bailable. Del jazz pasamos a las melodías tropicales, de las melodías tropicales a la música clásica, y ya rayando la madrugada, que ya aparecen unas personas catatónicas bailando a la luz del amanecer, se dará la revelación. Por eso la música está presente en todo el libro. Has dicho una cosa muy interesante, Inés, que es este personaje central que tira, como si fuera el flautista de Amelín, tira de esos otros personajes para llevárselos a ese pueblo. Dices tú, juega con ellos, los manipula. Es un poco lo que haces tú también como narradora, ¿no? Como escritora, ¿no? Porque cuando te enfrentas a una novela, me refiero, en el proceso creativo, ¿no? Tienes toda la libertad por delante y puedes hacer con los personajes un poco lo que quieras, ¿no? Claro, yo me planteé ser un narrador un poco fiable, que no dice lo que ocurre desde el principio, sino lo que ella decide. Es una mezcla de narradores. Es un narrador testigo, pero que no está en el escenario. Es poco fiable porque no lo cuenta todo, deja que los personajes lo hagan. En otras oportunidades es un narrador omnisciente, porque sabe lo que Lucía piensa y lo que piensan algunos de los personajes y muchas cosas de su pasado. Y en otras ocasiones es un narrador cámara, que está como haciendo un paneo por todos los espacios. Entonces tuve que hacerlo así porque mi idea era jugar con el lector, no manipularlo en sentido negativo, sino para que esto fuera una experiencia de lectura, digamos. Que no sea una sola lectura que va desde el principio hasta el final, ya te conté una historia, etcétera, no. Sino que fuera una experiencia donde el lector se pregunte, ¿de aquí qué está pasando? Por eso comienzo la historia en media res. Media res significa en medio de la cosa. Ya los personajes están llegando al pueblo y los personajes se preguntan, ¿qué hacen esas personas allí? Bueno, vienen huyendo de una pandemia, eso dice
la Lucía, pero parece que hay otras cosas. Y bueno, usé esa estrategia de los diferentes tipos de narradores y también del comienzo en media res y los forward, retrocesos, avances, antecedentes y luego retomando otra vez lo neurálgico de la historia, digamos. Bueno, te he hablado de un capítulo que está muy interesante que se llama La noche de los orgasmos infinitos. Y me ha pedido, hemos conversado antes de llegar acá para leer algunos fragmentos de algo que ocurre algunas de esas noches en Montoneras, en este pueblo que he creado análogo a un pueblo de la España vaciada. Voy a leer algunos fragmentitos, no todo, aunque de todas formas los capítulos son cortitos, yo voy a leer solo algunos párrafos. Llevados por el deseo, todos los pobladores, excepto Lucía, copularon esa madrugada, consigo mismos o con compañeros. Efraín y Elena iniciaron el concierto. Sus jadeos extensos y emocionados llegaron a los oídos de los demás como un llamado. Monse y José dejaron por un rato la nostalgia por las niñas e hicieron honor al placer, echando mano de un inventario de técnicas que no tuvieron el pudor de callar y que asusó a los demás. Salta a otra parte. Sin ningún tipo de inhibición, todos se unieron al coro de gemidos y grullidos de excitación. Ana, una sonámbula tirada por hilos invisibles, fue en dirección a las casas de abajo, por un momento liberada de sus obligaciones con Carlos. Después de dudar, decidió tocar a la puerta del chico de la gorra ladeada, del cual ni siquiera sabía su nombre, el que sonreía tímido al dirigirse a ella. Carlos, el de abajo, se sumó al coro más tardíamente. No era posible determinar si los gritos agudos de la mujer piadosa eran de gozo o de queja. De lo que se trataba era del dulce amor sin culpa ni mancha. Ni el tabú ni el pudor tuvieron cabida esa noche en Montoneras, que estuvo musicalizado durante horas por una partitura de voces increscendo y en decrescendo, alternada con húmedos silencios. Así se le antojaron a Lucía los sonidos del placer de aquella madrugada, como una obra musical en la que ella movía la imaginaria batuta recostada en su cama. Un largo concierto, tan largo que dirigir sus compases le hizo doler los brazos. Rescató de las brumas de la mente una melodía infantil que tarareó tanto tiempo como duró el fogueo de los amantes. Abrió su cuaderno de bitácora y escribió: La noche de los orgasmos infinitos. Vuelve a estar la música presente también en este capítulo y es, claro, que el proceso creativo te pasa. Estás oyendo esa canción y estás escribiendo a la vez. Te estimulas tú sola escribiendo esta canción, este capítulo, oyendo la canción. Oye, hubiera sido bien interesante. Hubo una época en que se vendían libros y se colocaba el CD atrás con la banda musical. Sería interesante leer el capítulo de La Fiesta con Slavery. ¿Cómo se llama el tema? Es de jazz. Oyendo Slavery. Bueno, los temas que salen allí en el capítulo de La Fiesta. Pasando a un bebop de Charlie Parker, luego poniendo algún jazz latino y finalizando con ¿quién? Liberty Mahler. Blues. Sería bien interesante leer ese capítulo haciendo eso, pero bueno, no estamos en época de CD, pero podemos hacerlo nosotros mismos. Se puede hacer una lista de Spotify y tan ricamente. También es verdad, Inés, que como os digo, todo un aire de realismo mágico impregna la narración, pero al final, conforme se va desvelando la verdad, no dudas en sumergirte, yo creo que en el género casi del terror puro y duro, ¿no? O sea, al final, la última parte... ¿Del thriller? Del thriller, sí, del thriller, y yo creo que con puntitos de terror, ¿no? A mí me ha parecido muy sugerente, ¿no? Ese desenlace, bueno, es una tradición de, como tú dices, del thriller, del cuento de terror, un poco a lo Stephen King, ¿no? Además, toda esa gente reunida ahí, ¿no? En esa comunidad, me parece muy sugerente ese final, ¿no? Sí, contar el final, pero sí la fuerza que tiene. Creo que se refleja muchas herencias de todo lo que yo he leído aquí y de mis dioses literarios. Edgar Allan Poe es uno de mis grandes referentes, también lo es Gabriel García Márquez. Lo que pasa con el realismo mágico no es solamente propiedad eso del Gabo, porque ya en obras anteriores a 100 años de soledad ya se usaba esa técnica. Pero tiene que ver más con una manera de ser de los latinoamericanos
que crecíamos con nuestras abuelas y madres, tías y madrinas, que nos contaban hechos fantásticos con una naturalidad. Y de allí que viene el realismo mágico. El realismo mágico no es más que narrar hechos fantásticos como si fueran hechos cotidianos, eso es todo. Y bueno, esa herencia la tengo aquí, por supuesto. Y bueno, si hablan con respecto a thriller, sí dicen que esta novela podría ser un thriller, una mezcla de un thriller psicológico con rural noir, que viene a ser novela negra rural. No sabía yo que existía este subgénero cuando escribí esta novela. Me entero después de corregida y ya casi editada, de que existe un género novela negra rural. Podría ser. Sí, un género incluso de terror rural, donde el campo, el lugar, es otro protagonista, como aquí pasa con este pueblo deshabitado, ¿no? Y te quería preguntar también cómo surgen, hablando de ese realismo mágico, pues las propiedades que tú les das a los personajes, ¿no? Porque como hemos dicho, conforme avanza la narración, pues un personaje se convierte o cree convertirse en perro, otros dialogan con los fantasmas. ¿Cómo se te ocurren estas cosas? ¿También vienen de una tradición tuya? ¿Son historias que te han contado, que han alimentado también tu imaginario, Inés? Se me ocurrió por lo que dije al principio, que quería ir por un camino fantástico. Quería ir por un camino fantástico y los personajes comienzan a comportarse de manera extraña. Y luego tuve yo que, en el marco de la ficción y de la realidad, tratar de explicar esa transformación. De allí sale la idea. Sí. De mis tensiones entre la realidad y la ficción. Sí. Hay una frase casi al final del libro que resume un poco lo que es la historia que cuentas. Y es una frase de, como denominas aquí, activista, artista o vándalo Bansky. O Bansky, sí. Supongo que todos sabéis quién es. Este artista que va pintando por los murales la típica imagen de una niña con un globo. Y dice que hay 4 necesidades humanas básicas: alimentación, sueño, sexo y venganza. Dice, también dijo que no hay más peligroso que alguien que quiera hacer del mundo un lugar mejor. Resume todo esto, creo que resume todo esto, toda la historia. Claro, el que quiere hacer del mundo un mundo mejor, valga la repetición, es una persona muy peligrosa, porque cree que el mundo tiene que hacerlo a su manera. A su manera. Y hay una vocación muy autoritaria en eso. Queremos abrir, lo hemos comentado también antes, cuando estábamos charlando antes de la presentación, el acto, ¿no? Que sea no solamente un diálogo aquí a 3 bandas, sino que quiera preguntar. Claro, abrimos las preguntas. Charlar con Inés, profundizar en otros detalles que no hayamos abordado, pues que vamos, estáis libres de hacerlo. Y los que ya lo leyeron, cuidado con los spoilers, Chito. Totel nos va a decir algo más. A mí me gustaría que alguien del público, lo voy a lanzar yo primero, y voy a lanzar la pregunta: los que la hayan leído, ¿por qué deberían de leer este libro? Yo voy a decir 2 razones. Uno, por la escritura, por el lenguaje, la forma en que está escrito, y otro sobre todo o además por la trama, de cómo lo va enlazando todo, cómo acaba al final. Para mí esas son las 2 razones por las que deberían de leer el libro. Me gustaría que alguien del público diera sus 2, 3 o razón o aporte cualquier cosa. Yo mientras lo piensan, te diría que por mi parte yo también lo recomiendo por eso, porque es una lectura que engancha desde el principio, con muchísimo ritmo, y donde se nota que hay un gran trabajo de Inés también en el uso del vocabulario, que es algo que hoy día, bueno, pues la literatura actual no es tan frecuente, ¿no? Claro. Has trabajado mucho, y en alguna entrevista te he leído o te he escuchado decir que hay lectores que conocen, se acercan a ciertas palabras, ciertos vocablos, gracias al libro, ¿no? Sí, yo siempre aprovecho la oportunidad, y creo que hasta me pongo pesada, de decir que una cosa es un libro y otra cosa es un libro literario, ¿sabes? Que se ha perdido el valor del lenguaje en sí mismo. Que vamos, el lenguaje no es un vehículo para contar una historia. El lenguaje tiene sus propias virtudes, y yo soy partidaria de darle importancia a cómo se dicen las cosas. De hecho, les diría, mira, todos los temas están ya escritos. La venganza, 1000 veces, el amor, la muerte, la locura. Eso ya está escrito. No importa repetir las historias. Lo importante es
cómo se dice, no lo que se dice. Tenemos hoy en día novelas muy comerciales que han seguido la receta esta mercantil de diálogo, acciones vertiginosas, diálogo, acciones vertiginosas, diálogo, acciones vertiginosas, morbo, casquería, no. Y una cosa que dicen ahora mucho, que no, que me tienen que enganchar desde la primera página. Entonces, claro, como te tienen que enganchar desde la primera página, vamos, tenga casquería, coma cadáver, coma cadáver. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y aparte de eso, el gusto se nos está deteriorando por el uso de dispositivos, por ver tantos microvideos, luces brillantes, colores, movimientos, voces rápidas. Tenemos que volver a la literatura de calidad. No estoy diciendo yo que la mía no sea, pero mira, hablando ya de esta editorial, que estoy muy agradecida con la editorial Velasco Ediciones, que ha hecho una edición con mucho mimo, muy impecable. Se caracteriza por buenas historias con calidad literaria, no me canso de decirlo. Y estoy muy, muy contenta en esta casa editorial. Hemos hablado antes que también hablas un poco en el libro sobre tu... perdón. No sé si es japofilia o no sé cómo lo ha llamado, el amor por lo japonés. Japonofilia. De hecho, la palabra anami sale... si quieres contar un poco el por qué introduces lo japonés aquí. Sí. Los japoneses tienen una cosa que es que le dan nombres cortitos a procesos largos. Entonces hay una expresión que es anami, que es apreciar la belleza de las flores. Eso siempre me ha parecido a mí muy curioso. Y me han gustado los haikus y me ha gustado muchas expresiones en japonés por la sonoridad que tiene este idioma. Y bueno, la empate le ha dado esa cualidad a la figura central, a Lucía. Japonófila. Y hablando también de vocablos que uno descubre leyendo el libro, yo he descubierto algo que desconocía, que es la glazomanía, que es la obsesión que tiene uno de los personajes por hacer listas, que creo que... No, solamente Lucía lo tiene. Eso, Sí. Lucía, y no sé si tú lo... Y lo tengo creo yo. que también lo dices tú, eso te iba a decir. Y lo tengo yo y lo he volcado en el personaje. Bueno, porque no es que esto sea autobiográfico ni tampoco es autoficción, pero uno siempre vuelca algún rasgo personal en los personajes, sobre todo en el personaje principal, que también yo trabajé en una ONG hace muchos años en mi país. Sí. No sé, supongo que te lo han preguntado siempre, pero ahora que has dicho yo trabajé en la ONG, la respuesta la vas a tener. ¿Qué parte de ti está en el libro? ¿O qué parte de vivencias está en el libro? Bueno, la parte crítica de las personas que trabajan en las ONG, ya hablamos de eso cuando dijimos que no hay nada más peligroso que una persona que quiera hacer del mundo un mundo mejor, porque va a tener que ser a su manera. Es una vocación autocrática, ¿sabes? Esa parte, la parte crítica hacia las personas que trabajan por un mundo mejor, que hacen falta en el mundo, pero que tienen que tener mucha claridad para realizar su trabajo. Es eso. ¿Preguntas? Por supuesto. Hola a todos, gracias por haber estado aquí. Mires, yo que he sido el padre de la criatura desde el inicio, desde el 2019, El lector alfa. el lector alfa, me llama la atención una cosa, una novela coral con tanto personaje, que cada personaje que tú en principio crees que va a ir por aquí, pero los personajes tiran de ti de un lado a otro porque cada uno tiene su personalidad. En un momento dado el personaje puede cambiar, te hace cambiar el planteamiento de esa personalidad que tienes en principio y luego puede ir dando bandazos de un lado a otro. Pues yo me dejo ir. Me dejo ir. Porque he sido una escritora, en principio he sido una escritora brújula. Los escritores brújula dejan que los personajes le lleven, los entornos le lleven, etc. Yo sí me propuse como un reto ser una escritora mapa en esta oportunidad. Está planificada, me hice una estructura, me hice una escaleta, me hice fichas de personajes y todo esto. Pero no pude mantener todo el tiempo el plan. Por eso te digo, los personajes tiraban de mí, esas realidades que estaba creando se movilizaban, se dinamizaban, me tiraban para atrás, me tiraban para adelante y yo me dejé ir. Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿O aporte? ¿Qué significado tiene el título?
significado del título. El significado del título es porque los perros tienen una presencia durante toda la historia y la protagonista tiene una relación traumática con ellos. Aparte de que en algún punto de la novela se dice que los perros comienzan a abandonar la aldea o a desaparecer o a morir de muerte natural. Es por eso, el título se debe a eso. Bueno, y por mi admiración a los perros y por estas cualidades que nombré al principio, que los perros tienen más sensibilidad que nosotros, ven más cosas que nosotros. Eso. Hay que volverse perro y un personaje de aquí amaneció un día a 4 patas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Nada, era porque estamos hablando que el libro que has escrito tiene como una literatura como un poco para tener un diccionario al lado para leerlo, ¿no? Vamos a decirlo así, porque yo he visto otras entrevistas y se comentaba ese tema, ¿no? Sí. A día de hoy, muchos jóvenes, me incluyo, estamos acostumbrados a consumir todo muy rápido, a los bestsellers, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, La Asistenta, que ese libro te lo lees, yo me lo he leído, pero te lo lees así, pero luego no tiene frases en los que tú vas a subrayar, en los que tú dices, guau, me encanta. Yo soy un lector que soy muy de subrayar el libro. Enhorabuena. Entonces, en Las Intentas yo no subrayé nada. Me lo acabé en 2 días, pero luego no se me quedó nada. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas que están acostumbradas a consumir todo esto muy rápido, todo y tal, para que se pongan en serio con la literatura y se pongan con un libro como esto? Es muy difícil responder a eso porque yo misma combato eso. Porque yo tengo un dispositivo, todos tenemos un dispositivo móvil y cuando scrolleamos, se llama el verbo, Sí. Cuando scrolleamos nos ponen una cantidad de videos que a veces te quedas y dices, te enganchan, ¿sabes? Te enganchan. Entonces está muy difícil. Lo que pasa es que no se ha regulado esto y existe una cosa que se llama el mercado de la atención. Todos estos dueños de estas redes sociales luchan a muerte por la atención de los espectadores. A muerte. Y ya saben que una persona no puede mantener la atención. Eso tiene un límite, ahorita no lo recuerdo cuál es. Minutos. Minutos en que ya no prestas atención. Por eso te ponen otro, y otro, y otro, y otro. Y cada vez más rápido. Cada vez habla la persona con más agudeza. Entonces, ¿qué te digo de respuesta? Consejo para ellos es combatirlo, lucharlo como lo he hecho yo, y me ha costado, pero también que tiene que ser una cosa de los gobiernos, que esto no se ha regulado, que hay mucho esclavitud, hay mucha esclavitud con esto y mientras sea libre y siga por allí no vamos a poder hacer nada. Tiene que regularse en algún momento. Bueno, ya se está hablando en muchos países de regularlo, pero no como prohibición, porque ya sabemos lo que trae la prohibición. Más tentación, sino que nos demos cuenta que se están peleando por nuestra atención y que nos tienen como borregos siguiendo ¿cómo se llama? La cuerdita con el palito y la zanahoria adelante. Eso es lo que nos está ocurriendo. Bueno, respecto a las palabras que dice, pues a mí me encanta, a mí como lectora, encontrar una palabra nueva en un libro. Y de hecho, anoto y digo, de este libro aprendí esta palabra nueva que no conocía. Y eso que ya tengo una edad que conozco muchas palabras, pero siempre hay una que no. Y a mí me gusta proponerle eso mismo a los lectores. Alguien dirá, eso es muy pretencioso, porque esta tía usa estas palabras así, sí lo puede decir de otra manera. Pues porque yo soy de la opinión de que todas las palabras del diccionario las podemos usar. Todas las podemos usar. Nuestro idioma es rico, riquísimo. Y hay que usarlo. A ver si se oye. Perdón, ¿se escucha? Sí. Inés, ¿sobre qué temáticas te gustaría en un futuro, te apasionaría escribir? Me gustaría escribir, y ya lo estoy intentando, sobre una estrella del espectáculo. Este asunto de la fama y del poder, pero de una manera literaria. Si sigo en ese propósito, pues será la próxima historia que contaré. Ojalá se pueda. De nada.
Estás ya en una novela, estás trabajando en una novela. Sí, una novela. Me ha cautivado siempre el tema de la fama, porque la fama es como un tipo de ceguera. Igual el poder es un tipo de ceguera y de hecho esta mujer vengativa está ciega, aunque se llame Lucía, de la luz, no la tiene. Bueno, a mí por la parte que me toca, cuando un audiolibro que yo lo pueda ver. Hablaré con el editor, Me sí, encantaría. porque yo también lo pensé, Sí. lo pensé porque también hay muchas personas mayores que dicen que les cuesta mucho Sí, leer el libro y yo se lo he planteado al editor. sí. Yo insistiré en ello, ¿sí? Vale, a mí me encantaría poder escuchar tu libro. Ojalá podamos complacerte, Ojalá. sí, ojalá. Gracias. Además llevaría la música. Exactamente. Llevaría la música, Es muy imagínate. importante, por lo Mejor. menos lo que yo ya estoy escuchando, pues yo no lo he leído, pero sé que te basas mucho en la música y creo que sería interesantísimo. Sería súper interesante, ¿cierto? Tener precisamente este Sí. libro en audiolibro. Sí. Yo creo que daría, que ahora está muy de moda para una miniserie. Sí, sí. Película, 3, 4 miniserie. capítulos, miniserie, daría... Sí, sí. ¿Hay algún productor de cine por ahí? ¿Guionista? Bueno, Pero la pasta hablar conmigo, ¿eh? pues si no hay más preguntas, pasamos a la firma de los ejemplares, de lo que quiera que les firme. Y nada, hablarles de la... Sí, ya hablé de la editorial, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Sí, de Velasco, que además, como te decía, tu editor fue muy activo, contactó con los medios y creo que eso se agradece también. Sí, Que sí, cierto. estás con un editor ahí que vaya presentando y dando la cara por su autora. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Ahora llega un momento fantástico que es el de la firma y el de poder charlar ahí con Inés ya más cerquita. Y nada, gracias Inés por contar conmigo, a Tote A vosotros. y a todos vosotros por asistir. Ha sido Muchas un gran gracias. placer.